para ustedes simplemente el factor 12 en contacto con partículas virales, lipopolisacárido o toxinas se activa, se transforma ahora en factor 12 activado. Factor 12 activado. El factor 12 activado me va a activar ahora al factor 11. ¿En presencia de qué? De calcio. El factor 12 me activa el factor 11. ¿En qué? En presencia de calcio. El calcio siempre va a estar dentro de la circulación sanguínea. Por eso gente hipocalcémica tiene problemas de la coagulación. O sea que siempre que esté el 12 activado, va a haber activación del 11. Entonces, de nuevo, el 12 se activa, el 12 activa el 11 se activa, y ahora el 11 aquí me activa al factor 9. ¿Listo? Al factor 9. Entonces, del 2 al 11 y del 11 al 9. El 9 se activa. Recuerden que la sigla roja significa desactivado, la sigla verde significa activado. O sea que el 12 activo El 12 activa el 11. activa el 11, pero el 11 que me está activado. Exacto. Y con presencia de calcio sí se activa. Sí, exactamente. Y entonces el factor 11 activa al factor 9. El factor 9 se activa. Esta cadena de eventos es mucho más celular. O sea, si los quieren todos, se los digo, pero. ¿Qué hace el factor 9? El factor 9 me activa el factor 8. El factor 9 me activa el factor 8. ¿Alguna vez han leído la cascada del complemento? ¿No? La cascada del complemento es aún más compleja. Desde 3 hace 3A, desde 3A hace 5, hace 5, hace 5, hace 5A, desde 5A hace 8, hace 3A, y el complejo de eso hace 5, hace 3, hace 8, y sucesivamente. Y si está de complicado eso, la complejo es muchísimo más compleja. Entonces, de nuevo, 12 al 11, el 11 al 9, el 9 al 8. Y el 8 me activa el 10. Entonces ahí ya llegamos a la vía común. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? O sea, intrínseca y extrínseca, ¿dónde van a llegar? A la vía común. ¿Listo? La vía común, ¿qué es? Activación del factor 10. Sí. Entonces, el factor 10, ahora sí, en presencia de calcio, de nuevo. Esta es vía común, el factor 10 en presencia de calcio. El factor 10 en presencia de calcio se activa, pues se vuelve el factor 10 activado. O sea que los otros no se ven activados. El factor 10 no. El factor 10 acá solamente se había agregado a la cascada. En presencia de calcio se activa. El factor 10 activado, aquí me va a activar el factor 5. De nuevo en presencia de calcio. Entonces, el factor 10 activado me activa el factor 5 en presencia de calcio. Pero el factor 5 aún no activado. No, ya, o sea, no te confundas más, déjalo así, activado. Factor 5. O sea, yo no necesito que ustedes se memoricen eso de que factor 12 es activado, factor 12 es activado, no. O sea, factor 12 se activa por medio de moléculas virales, lipopolisacárido o toxinas. Este me activa el factor 11. El 11 me activa el 9. El 9 me activa el 8. Y el 8 en conjunto con el 9 me activa el 10. El 10 me activa el 5 en presencia de calcio. Y esta unión, o sea,
la presencia del 10 y el 5 y calcio se llaman complejo activador de la trombina. Se llama complejo activador de la trombina. No entendí. O sea, mira, el 10, el 5 y el calcio unidos, o sea, los tres unidos son el complejo activador de la trombina. Pero el 10 activado. Sí, 10 activador. El 10, el 5 y qué? Por eso les estoy diciendo no se confundan con el activado. Yo les digo activados para que ustedes sepan que la molécula está inactiva y se activa. Pero igualmente si ustedes me lo nombran así, 12, 11, 9, 8 y 10, y así, yo ya entiendo que ustedes, pues espero que estén entendiendo que ya se ha activado. Complejo activador de trombina. El 10, el 5 y el calcio. Activador de trombina. ¿Sí? De trombina. No, pero es Finalmente, el complejo activador de trombina, ¿qué va a hacer? Miren, me transforma la protrombina en trombina. Me transforma la protrombina en trombina. El complejo activador de la trombina me transforma la protrombina en trombina. Si alguno de ustedes es muy curioso, pueden buscar en libros o pueden buscar en artículos. Esta cascada se dan cuenta que es el triple de compleja. El triple de compleja. Esta vaina es ¿Qué viene un siendo fastidio. el factor? todo esto es Sí, que es el factor 2. para pasar el fibrinógeno. Exactamente. Todo esto que se dio es para eso. Entonces, ¿qué pasa? El complejo activador de trombina me pasa la protrombina en trombina. Y finalmente, ¿la trombina qué hace? Me convierte el fibrinógeno en presencia de calcio a fibrina. La trombina en presencia de calcio. Complejo activador de protrombina. De trombina, perdón. Me transforma la protrombina en trombina. Y la trombina me transforma el fibrinógeno Fibrinógeno. en fibrina. Pero en presencia de calcio. Sí, ya es que estás esperando que copiara para hacer todo completo, tranquilo. Entonces, fibrinógeno en fibrina en presencia de calcio. Desde el 8, desde la transformación de 8 al 10 ahí para abajo, pues con presencia de calcio. Sí, todo eso es presencia de calcio. Sí saben cómo funcionan los medicamentos, bueno, los tóxicos para ratas. Tú ya no sabes que es corrientes sanguíneas porque lo que hace es de coagulación. Pero acá ya vamos a explicar por qué. Estas moléculas que yo les nombré acá, la calicreína, K, la vitamina K. Entonces, los inhibidores de vitamina K me inhiben esta transformación. ¿Listo? Inhiben esta transformación. Uno. Y otros también productos que me matan a los ratones y que sirven también como cebo, también son queladores del calcio, que significa que secuestran calcio. Si no hay calcio, no hay coagulación, se pueden dar cuenta. Si no hay coagulación en el animal, no debería sangrar. ¿Listo? Porque las trampas son para que las ratas mueran desangradas. ¿Cómo? Las trampas son para... Claro, para que las ratas se mueran desangradas. O sea, es una muerte muy salvaje para los animales. O sea, yo no sé ustedes, pueden dar asco y todo, pero los animales, las ratas, están en abundancia y están en plaga. Es por culpa nuestra, no por ellos. O sea, que hace una ciudad o un pueblo es un ecosistema equilibrado para ellos, ¿no? ¿No es natural? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, esta fibrina se llama fibrina soluble. Después esa fibrina se va a unir a más fibrina y cuando hacen enlaces cruzados se llama fibrina insoluble. Pues ya la última fase, ya eso sí prometido. Fibrinógeno a fibrina y esa fibrina se vuelve una fibrina soluble. Soluble. El primero soluble. Cuando esa fibrina soluble se empieza a unir a más moléculas de fibrina, se convierte en fibrina insoluble. La fibrina solita es soluble, pero ya no nos sirve más. Por eso se llama ahí cross-link.
que son uniones cruzadas entre varias moléculas de fibrina. Este tapón es irreversible, ¿listo? Este tapón es irreversible. Cuando una persona tiene este tipo de trombos, le tienen que hacer cateterismo. Si tiene este trombo o se está formando acá, ¿qué le hacen? Lo anticoagulan. Le colocan aspirina o heparina. ¿Cómo se para este? Tomas para la coagulación. Mira los tiempos de protropina, los tiempos de trombina. ¿Listo? Así yo lo hice así también. Es que sí. Entonces miren acá. Esto es lo que hemos visto hasta el momento. Toda la cascada de la coagulación, cómo se van activando todos los factores adheridos a la bomba cerebral y cómo se van activando unos con los otros para formar la vía común y finalmente todo el tapón de fibrina. Eso es lo que hemos explicado hasta el momento. Usted lo mira con entendimiento. Me parece que es mucho más clara esta gráfica que esta. Y acá pues tenemos todos los factores. Tenemos todos los factores de coagulación por si quieren aprenderse los nombres. Factor 1, ¿cuál es? El fibrinogen. El factor 2 es la protrombina. El factor 3 es la tromboplastina o el factor tisular. Factor 4, el calcio. Factor 5, proacetilina. Factor 6, bueno 7, la proconvertina. La 3 y la 3C es factor antimofílico, factor bombillar. Es el factor 8. El 9 es el Bismuth, el 10 es Stewart, el Hageman. Esto es supremamente importante, lo vamos a ver después, ¿no? El factor de Hageman. El 13, estabilizador de la fibrina, decalcreína, proteína C y la proteína S. Todos estos son los factores de la coagulación. Cada factor que ustedes están viendo ahí puede ser culpable de una mutación genética. Entonces, cuando ustedes hablen de enfermedades que afecten, enfermedades genéticas que afecten la coagulación, puede ser cualquiera de esos factores afectados. ¿Listo? Entonces, tenemos muchas enfermedades: enfermedad de Hageman, enfermedad de Stewart, enfermedad de Bismuth, enfermedad de Bombilibran, deficiencia de calcio. ¿Listo? Entonces, todo eso es para que ustedes empiecen a mirar por qué las enfermedades se llaman como se llaman. Entonces, hay unos que son más fáciles de aprendérselo por los nombres y otros por el factor. Si se dan cuenta, miren, el factor 8 es el bombilibran. ¿El factor 8 dónde entra? Acá y acá. ¿Bien? El factor bombilibran está en ambas vías. Por eso es tan importante. Esa presencia del factor bombilibran ahí, que la plaqueta se adhiere, ese factor mismo se desactivado por la misma plaqueta. ¿Sí ven? Como es importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Son las 4:40. ¿Tendrán que seguir? Profe, en el parcial vas a preguntar esto, ¿verdad? ¿Y no lo vale si te lo hacemos con los mismos números? ¿O tiene que ser con los No. ¿Sí? ¿También? Entonces, vamos a tener unos factores activadores y unos factores inhibidores de la coagulación. Al final de esta parte se los voy a dictar todos. No me los copien. No es necesario. Les voy a explicar ahorita al final, después de explicar la fibrinolisis, porque todavía no hemos terminado. Vamos ahora a coágulo. Ahora ese coágulo se tiene que deshacer. ¿Listo? Ese coágulo se tiene que deshacer. Entonces, esto se los dejo acá para que ustedes lo miren con detenimiento, pero no se los tienen que aprender todos. Les voy a decir cuáles son los más importantes. Entonces, esto mismo es lo que hemos hablado hasta el momento. Esta es la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Y acá finalmente, cuando ya tengo una fibrina estabilizada, ¿qué tengo que activar? La vía de la fibrinolisis. Entonces es lo que vamos a ver ahorita.
Ya vimos la coagulación, ahora vamos a ver la fibrinolisis. Son más esquemas para que el que tenga diferentes métodos de estudio pueda mirar las diferentes gráficas que hay. Eso es exactamente lo mismo que hemos visto hasta el momento. Lo mismo que hemos visto hasta el momento. Factor 10, miren que todos llegan al factor con Willebrand para activar el factor 10. Este activa el factor 10, este activa el factor 10 y van acá. ¿Ya común? El 10 ahí no colocan el 5, pero con el 5 queda trombina y la trombina activa el factor 13 y convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿Está? Acá este también. Es otro esquema parecido. La vía intrínseca y la vía extrínseca. Es lo mismo que les he explicado hasta el momento. Sí, sí, no, exactamente lo mismo. Solamente que este sí ya es un poquito como más esquemático. Entonces, miren, factor tisular se pega al factor 7, factor 7 activa el factor 10, factor 10 en conjunto con el factor 5 activa la trombina, y la trombina activa el fibrinógeno se vuelve fibrina y la fibrina después se vuelve insoluble. Entonces, son varios esquemas para que ustedes lo repasen con sus apuntes para que les quede más fácil. Realmente este también bastante claro y bastante conciso. Entonces tienen actos, ya esta presentación ya se las envié. Ya se las envié para que la revisen. Esta es una molécula de fibrinógeno. Entonces miren el fibrinógeno, ¿qué es lo que hace? La trombina, ¿qué es lo que hace? La trombina prácticamente lo que hace es destruir estos enlaces que hay acá. No, simplemente miren lo que hace. La trombina llega acá, destruye estos péptidos de fibrina, los separa y queda totalmente expuesta esta parte. Entonces la fibrina va a quedar expuesta. Entonces primero destruye una porción de fibrinógeno y después viene la siguiente fase. La siguiente fase es de la polimerización, que significa que varias moléculas de fibrinógeno se unen. ¿Listo? Las moléculas de fibrinógeno se unen. Y después, por medio de una transglutaminasa, estos enlaces se vuelven cruzados. Entonces, en vez de ser sencillos, se vuelven dobles y triples. Y eso hace que ese fibrinógeno ya se vuelva una fibrina completamente bien formada y sea extremadamente fuerte. Esa es la diferencia. Esta es la cadena molecular. Esto no me lo puedo preguntar, solamente les estoy mostrando cómo se ve, a menos que quieran que les diga cómo se hace eso. De nuevo, trombina me elimina unos péptidos que tiene esta porción de la fibrina se empieza a dividir una molécula con la otra y finalmente por medio de la transglutaminasa, que cuál es el factor 13, se une y se vuelve una molécula polimerizada, ¿ya? Completamente estable. Y toma 15 minutos. ¿Sí? ¿Sí? No me he dado cuenta que ya casi voy a acabar los otros.
que la despierta. Fuiste tú, Dalila. Dalila. No. Te lo vamos a montar siempre. No, que todo el mundo se confunde conmigo. Todos estamos a decir Dalila. No. Está bonito, Dalila está mejor. No, mira, yo. Chévere, eso le ocurre un bacano. ¿Sí se les enseñan así en fisiología? Sí, pero lo aprendimos más fácil con los números. Son los números. No, pero pues a nosotros en fisiología, 2, bailar, o sea, nada de eso. ¿Cómo que se fue? Eso lo había existe en fisiología. ¿Con qué lo viste? Balaguer. Ay, no. De verdad que no. Lo de Pues nosotros él es sí. chévere y se ve que sabe harto, pero no entiendo por qué no. No lo de no. Como que no profundiza lo que enseña, porque dice como, ay, eso no me La de nosotros antes se profundizó más hasta por porque como ya no te lo dije. claro. ¿Así? Y los parciales eran como 10 casos clínicos completos. Ah, Puede dejar toda la cascada de formulación, como la con los fibra. dibujitos de administración primaria, secundaria y terciaria. No, nada que ver. Yo me acuerdo que cuando vimos así como medio profundo el electrocardiograma, pero igual No, también me explico eso. no, Pues mi igual las las ondas también fue pues es que yo en esa clase al final tenía. mi niño tiene Nosotros vimos un poco de hormonas, ahí un poquito, por encima. Sí se metió a explicarlo el electrocardiograma, pero pues en esa clase tenía muchos entonces no se me quedó nada. Y ya. no la profesión todo. Y los de las clases y todos los días tenemos quiz. Y los quiz eran muy parciales. No, nosotros pues, o sea, sí, pues, ¿Cómo se puede explicarle todo el proceso de eliminación de proceso de renovación de glóbulos. sí, hasta la bilirrubina, la formación de la orina, secreciones, No, yo sí no Profe, una pregunta. A los animales que te nos contaba que cuando tienen un vólvulo hay que quitar el paso.